Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández, alias Mini Miau, y el día de hoy les voy a platicar acerca de uno de mis animes favoritos, el cual lleva por nombre Aikatsu. Justamente el pasado 10 de enero se estrenó el primer capítulo de su última temporada, Aikatsu Planet, el cual combina tanto live action como animación. Y este primer capítulo la verdad es que me encantó. Así que vamos a hablar acerca de un resumen de este anime, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es Aikatsu y por qué es tan interesante? Vamos a verlo. Aikatsu nació como juego de cartas allá en el lejano 2012, bajo la compañía de Bandai. El objetivo de este juego es coleccionar cartas y gracias a una consola, a un arcade, puedes hacer que una idol pueda evolucionar. Estas cartas se dividen en tres, en lo que son blusas, lo que son faldas y lo que son zapatos. Si tú haces una combinación armoniosa y sales bien en la audición, te dan una cierta calificación. Haciendo una comparación, el juego de Aikatsu es muy similar al juego de Love Live School Idol Festival para celulares, ya que ambos tienes que coleccionar lo que se conoce como cartas, combinarlas en un solo grupo y así poder presentarte en un concierto. Los que han jugado el juego de Love Live sabrán a lo que me refiero. Las cartas se dividen en cuatro tipos: las cartas lindas, las cartas genial, las cartas pop y finalmente las cartas sexy. En lo que se refiere al anime, nuestras protagonistas siempre van a estar vestidas de manera linda. El anime se estrenó en octubre del 2012 y su primera protagonista se llamaba Ichiko Hoshimiya, una adolescente como todas las demás, que gracias a su amiga Aoi Kiriya descubre su gusto y su pasión por ser una cantante. Y gracias también a su amiga puede audicionar en una escuela dedicada a entrenar a futuras idol para que sepan cantar, para que sepan bailar, modelar, actuar, etc. Es decir, todas las actividades idol que hacen. De hecho, déjenme contarles algo muy interesante. Aikatsu es la abreviación de Idol Katsudo, que básicamente en español significa actividades idol, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todos los capítulos que conforman esta franquicia. Durante cerca de 170 capítulos podemos ver las actividades idol de Ichigo, que van desde coleccionar cartas para audicionar, para hasta ser amigos, para ser rivales, entre muchas otras actividades y la de sus amigas. Cuando esta primera temporada acaba, podemos ver Aikatsu Stars, que mantiene los mismos temas que el primer Aikatsu, pero con nuevos personajes. En este caso, vamos a ver las actividades idol de Yumen y Gino. Y bueno, la siguiente temporada, que tampoco tiene nada que ver y que es independiente a las otras dos, es Aikatsu Friends, donde en este caso tenemos dos protagonistas. Y aunque se mantienen los mismos temas, se agrega uno más, que es la amistad. En este caso, la amistad es un punto fuerte, ya que si no eres muy amiga de tu compañera, tus actividades idol van a caer y vas a tener muchos problemas. Finalmente llegamos a lo que es Aikatsu Planet, que se estrenó el pasado 10 de enero. Esta temporada combina, como ya se los mencioné, live action y anime. En el live action podemos conocer a... déjame ver cómo se llama, ya se me olvidó su nombre. A Mao Otoja, una adolescente común y corriente como todas las demás adolescentes que existen en el mundo. Por una serie de casualidades, ella va a adquirir un nuevo avatar que se llama Hana. Resulta que la persona que manipulaba a este avatar ya no quiere participar y ya no quiere tener más actividades idol, pero su representante casualmente conoce a Mao y le hará la propuesta de ser una idol, la top idol Hana, ya que ella ha demostrado ser una gran bailarina, pero ¿tendrá las habilidades de ser una buena cantante? Bueno, eso ya lo veremos más adelante en el capítulo. Mientras tanto, Mao
decide aceptar esta propuesta y con ayuda de su mejor amiga empieza a entrenar. Resulta que el concierto al que va a asistir Mao como Hana no es cualquier concierto, sino es una competencia que va a ser con una rival llamada Cupid. Por lo tanto, no se puede cancelar, ya que todos los boletos están agotados y no es como para decir, no, ni modo, no te preocupes, Cupid, no va a pasar nada. No, es que va a pasar muchas cosas si Hana, el avatar, la idol, no asiste, por lo que es muy urgente encontrar su sustituto, lo que es Mao. Bueno, vamos a continuar con el resumen. Resulta que cuando cuando Mao entra al mundo de Aikatsu Planet como Hana, ella tiene un último deber que es completar su vestido. ¿Y cómo lo va a hacer? Es buscando a un Dresia, un espíritu que le va a ayudar a hacer un special appeal. ¿Y qué es un special appeal? Es básicamente, resulta que Hana encuentra un unicornio y le pide por favor que complete su vestido. El unicornio accede y finalmente Hana puede presentarse en el escenario con su rival, Cupid, el cual sale con todo éxito, haciendo que Hana conserve su título como Top Idol. Resulta que Cupid se dio cuenta que Hana está siendo manipulada por una persona muy diferente, ya que durante el escenario estaba usando un diferente vestido y usó un diferente special appeal al que normalmente la verdadera Hana usa. ¿Qué será? ¿Será que descubrirá que Mao es la nueva Hana? ¿Será que Mao va a seguir con esas nuevas actividades idol? ¿Y qué será de la Hana original? ¿Dónde está? ¿Por qué de repente renunció así de la noche a la mañana? Ay, son muchas preguntas. Pero vamos a ver los siguientes capítulos para adentrarnos en este nuevo mundo de Aikatsu y resolver estas preguntas. En conclusión, lo que me gustó de esta nueva temporada es que combina live action y anime. Ya sé que lo he estado repitiendo a lo largo del vestido, pero realmente esta nueva innovación que hizo la franquicia me gustó mucho. Y en contra, lo que puedo decir es que usa muchas conveniencias. Qué conveniente ¿cómo se llama? La representante estuviera en el momento exacto en que Mao esté bailando. Qué casualidad que la representante y Mao chocaran así de repente y, ay, sí, perdón, toma tus cosas. Y la verdad es que, bueno, si no es por estas conveniencias, la historia no puede avanzar. Y se le puede perdonar, ya que todo lo demás está bien hecho y la historia avanza por sí sola sin necesidad de estas conveniencias. Y dime tú, ¿conocías esta gran franquicia llamada Aikatsu? Si no es así, déjamelo saber. Incluso podría hablarte más acerca de esta gran franquicia. Podríamos hablar acerca de la historia de Ichigo Hoshimiya o la de Yume Nijino. Por lo pronto, vamos a estar analizando a partir de este video y con esta nueva sección cada capítulo de Aikatsu Planet. Nos vamos a ver la siguiente semana en el capítulo 2 a ver cómo va a evolucionar la historia de Mao en esta historia y si alguien va a descubrir si ella es Hana. Por lo pronto me despido. Mi nombre es Salva Hernández, alias Mini Miau. Nos veremos la próxima semana en el capítulo número 2 o si se puede antes en un nuevo video con una temática diferente. Nos vemos otro día. Bye bye.